Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, doctor Jorge Luis Chávez Mari. Bueno, Buenas tardes. Sí. del día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Luis Chávez Tamaris, que nos va a dar alcances por el delito de cohecho en la delincuencia transnacional. Haciéndole la presentación al doctor Jorge Luis Chávez Tamaris, es juez nacional para los casos Lavajato. Asimismo, el doctor Jorge Luis Chávez ha obtenido el grado de máster en política criminal por la Universidad de Salamanca, por el Reino de España, y con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Jorge Luis está inscrito en el Colegio está egresado del curso superior de Compliance Officer, desarrollado por la Fundación de Universidad de Salamanca y Doing Global de Silicon Valley en Estados Unidos. Además, está egresado en estudios de los módulos de Tribunal Consciente, preparación de la prueba testifical y temperamento judicial por el Instituto de Estudios Judiciales en San Juan, Puerto Rico. Ha obtenido el grado de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es juez titular a cargo del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional por la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, antes tercer juzgado penal nacional especializado en delito de corrupción de los funcionarios, que conoce hasta la fecha los casos de Lavajato, Odebrecht, OAS, etc., con procesos emblemáticos y altamente complejos de corrupción de funcionarios. Exponente en diversas instituciones jurídicas como Cátedra de los Jueves del Poder Judicial, Escuela del Ministerio Público, Corte Superior de Acción por el Derecho, Abogados de Madre de Dios, entre otros. Nos honra con su presencia y le damos la bienvenida al doctor Jorge Luis Chávez. Agradezco mucho la presentación. Emanuel, quisiera aprovechar para que me puedas confirmar si se me escucha correctamente, porque cuando hiciste la presentación hubo como ciertas interrupciones. ¿Se me escucha bien? De acuerdo, doctor, si se lo escucha correctamente. Ahora, agradeceré también que me puedan facilitar la presentación de las diapositivas que se preparó De acuerdo, de para esta ponencia. Gracias. acuerdo. Mientras se presentan las diapositivas, quiero agradecer a todos y a todas que se encuentran interconectados a través de este sistema Google Meet y para poder brindar algunas de las experiencias a partir de los diversos casos que se procesan y se resuelven incluso con sentencia, ya como una conclusión del proceso, en torno ya a los casos que se conocen por parte de la colectividad. Algunos de ellos podríamos denominar, debido a que existe sentencia, como es el caso Odebrecht. Y un saludo muy especial a quien, el hecho de que se me ha cursado esta invitación a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Cayo. Es una ponencia que brinda elementos bastante abstractos, elementos abstractos acerca de lo que es la corrupción, para luego aterrizar de manera concreta al delito de cohecho y, ¿por qué no?, manifestarlo, porque como la criminalidad no se detiene, esto no solamente se comete por particulares o funcionarios públicos del país, sino también cuando ingresa la delincuencia transnacional. Otro de los aspectos que no quiero olvidar en este caso es sobre todo los diversos tratamientos que se ha tenido, tanto no solo en instancia nacional, sino supranacional, que nos van a apoyar, me van a apoyar para poder entender sobre la problemática. A ver, ¿sería posible que se pueda presentar la diapositiva? ¿Es posible expandir esas diapositivas? Porque lo veo centrado sobre la parte superior.
Sí, ¿es posible ponerlo en toda la pantalla, cada una de esas diapositivas, Emanuel? De acuerdo. Muchas gracias. Ahora sí. Muy bien. Esta es la temática que se va a tratar. Voy a ser bastante rápido, debido a que sé que el día de hoy también tenemos nuestro equipo de fútbol en Perú va a participar y muchos posibles aficionados también tengan que estar presentes. A ver, la corrupción a través del delito de cohecho y la delincuencia transnacional. Como se conoce por los medios de información masivos, sea la internet, sea la televisión, sea la radio, o a través del cable, vemos de que en el caso del Perú, y voy a presentar incluso una información que se tiene del mismo Google Trend acerca de el procesamiento y por qué no manifestar también medidas cautelares, tanto como prisiones preventivas, detenciones domiciliarias, comparecencias con restricciones, que se han dictado contra personajes políticos muy importantes. Y menciono esto porque son aquellos que llevan la dirección en el Perú. Me refiero a mandatarios, ministros, congresistas, funcionarios de todos los niveles. Muchos de ellos, incluso en el ejercicio de su actividad, debido a que su procesamiento compromete actos actos que corresponden a periodos pasados cuando han asumido el poder. O en su caso, de actos que no son propios del ejercicio de la función, no obstante, actuaron sobornando, porque se conoce también al cohecho como el soborno, sobornando, y por el cual están procesados. A ver, asumamos un breve ejemplo de una persona en común, un particular, que tiene un interés de alcanzar predominio político y lo que hace es empieza a sobornar a funcionarios de diferentes instituciones del Estado, claro, con su poder adquisitivo, como el objeto que también puede alcanzar estar o ocupar un escaño parlamentario. O por qué no indicarlo, ministerial. Entonces, esta cuestión por la que después va a ser elegido como parlamentario o posiblemente una designación que venga directamente por parte del presidente de la República o en cualquier otro estamento del Estado por una cuestión de confianza o una elección popular, que va a dar lugar a que en algún momento tengan que procesarlo por los actos que desarrolló como un particular, como se ha visto ahora. Y estando ya en calidad de funcionario público de alto nivel o aforado, ¿será posible su procesamiento por los actos que desarrolló antes de ser congresista? Esa era una problemática latente hasta antes de la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque ocurría que para poder procesar, por ejemplo, a un parlamentario, previamente tenía que levantarse sus fueros. Esta situación, con la modificatoria de la Constitución, ha quedado zanjada, ha sido superada, en la medida que es posible que se les pueda investigar por parte del juez, lo denomina la Constitución el juez común, y mientras que todo acto que desarrolle en el ejercicio de la función será a cargo, sea común o sea del mismo ejercicio, estará a cargo de la Corte Suprema de la República. Entonces, con esto quiero ser bastante claro que el soborno o la coima no es un delito simple que solo lo vamos a ver en determinados funcionarios de menor escala, sino en todos los niveles. Y además compromete seriamente la dirección de un Estado
cuando justamente se le procesa por estos delitos y sobre todo las redes de corrupción que se pueden generar para no solamente llegar al poder, sino mantenerse al poder. La siguiente diapositiva, por favor. Estos son los objetivos que rápidamente voy a tratar. Primero es tener una idea de lo que significa la corrupción. ¿Qué es la corrupción y qué impacto tiene en la sociedad? Luego, un breve repaso histórico de la corrupción. Me voy a apoyar con fuentes como de Alfonso Quirós, que habla sobre la década de los 90, también los niveles de tolerancia de la población de la corrupción. Tengo algunos datos estadísticos, tanto de Transparencia Internacional, en donde vamos a ver cómo, y adelante esta situación, se ha normalizado la cuestión de la corrupción en la sociedad. Un aspecto que nos debe llamar a la reflexión y muy preocupante. ¿La corrupción viola los derechos humanos? Es una de las preguntas que podríamos formularnos al ver este tipo de ilícitos, no solamente por el tema específico del cohecho, sea activo, sea pasivo, sea cometido por la autoridad policial, sea cometido incluso hay un delito, ilícito específico vinculado a lo que es los jueces, los fiscales, los árbitros, o en su caso también, ¿por qué no indicar los servidores? Sino todo tipo de delitos de corrupción. Me refiero a una colusión, un acuerdo subrepticio donde dos partes se ponen de acuerdo, un intraneus y un extraneus, para hacerse de una licitación pública o de un interés, una negociación incompatible donde un funcionario público pueda tener interés en determinada obra, que beneficie con determinada obra y un interés específico el caso, o un peculado que no es otra cosa más que una apropiación de fondos, o puede ser utilización de fondos, aunque el tema no me alcanza, sobre todo a otros ilícitos funcionariales, donde se tiene que mantener o evitar la ruptura del título de imputación. Y un ejemplo claro podría darse en el tiempo de Montesinos, cuando a él se le procesaba por el delito de peculado, mientras que a Jacqueline Beltrán se le procesaba por el delito de apropiación ilícita. A ver cuáles son los alcances antagónicos y problemáticos que se presentan, porque mientras uno era procesado, me refiero al primero de ellos, por un delito funcionarial, en el caso del segundo no, que lo procesaban por apropiación ilícita. Esa situación da lugar a que se tengan respuestas distintas. Una condena por los delitos funcionariales y en el caso del extraneo, que a ella, Jacqueline Beltrán, era por una absolución por un delito de apropiación ilícita. No obstante, se indicó que para los delitos funcionariales se mantiene ese título de imputación, se evita esa ruptura del título de imputación y como tal uno respondería como autor y en su caso la persona a quien se le ha entregado los fondos, en este caso no es funcionario público, como un extraneus y en calidad de cómplice. Por eso que se indica que en este tipo de delitos se evita se evita esta ruptura del título de imputación para que pueda existir un procesamiento acorde, uniforme, evitar la incongruencia y sanción también. Ahora, y en un segundo orden, así puntualmente, en qué consiste el delito de cohecho. ¿Qué es el cohecho? Aunque he mencionado elementos o otra forma de tratar en el habla común, como es un soborno o una coima, las clases de cohecho, voy a hablar de la clásica diferencia, el regalo o la dádiva. La pregunta es, ¿patrimonialmente se puede entender el sentido de la coima? ¿O es posible que también se pueda asumir de que la entrega o el beneficio que se va a obtener puede ser por la entrega de otros intereses, por ejemplo, políticos, por ejemplo, académicos? E incluso el caso que resolvió el Tribunal Supremo Español, basado en la entrega, en una cuestión de intereses sentimentales. Es posible. El bien jurídicamente afectado y, por supuesto, algunos alcances que nos permiten comprender cuál es el papel de los sujetos de un proceso penal, que si bien cierto, no forma parte sustancial, pero permite entender cómo funciona el sistema jurídico y es judicial, y es a donde considero se va a dirigir toda acción
por parte del Estado, representado a través del Ministerio Público, procesar, sentenciar. Entonces, vale o es necesario que se pueda establecer esas diferencias. Siguiente diapositiva, por favor. En la introducción hago mención para esclarecer lo que es un hecho de soborno y una expresión como lo manifestaba la profesora Nieves Sanz Mulas, que es catedrática de la Universidad de Salamanca, España, una de las mejores en cuanto a esta especialidad política criminal, centra para poder entender los fenómenos delictivos. Y es que eso es el crimen organizado, eso es la corrupción, esos fenómenos delictivos. Y por qué no también hacer una mención a un ponente italiano que más o menos por el año 2000, esto fue 17, estuvo presente en Lima, Giovanni Tartaglia Porcini, en la novena conferencia denominada Corrupción y Criminalidad Organizada por el Sistema Especializado, antes Nacional de Corrupción de Funcionarios. Y para tener una idea de esta evolución, tanto del crimen organizado, vinculado siempre a los delitos de corrupción. ¿Y por qué? ¿Por qué hago esa mención? El profesor Giovanni Tartaglia manifestaba de qué debíamos entender por corrupción a partir de algunos ejemplos que formulaba con el caso de la mafia. Él indicaba de que la mafia no podía hacerse solo de actuaciones que sus miembros desarrollen en un ámbito, lugar, actividades específicas, sino que también tendría que contar con financiamiento. Y para tal fin celebraban contratos con el Estado. Es así como él cuestiona que se dieron situaciones bastante críticas, como autopistas que no se sabía a dónde llegaban, o en todo caso muelles en donde no era posible que puedan llegar las embarcaciones. ¿Y por qué no? Manifestar incluso que en el Perú no es ajeno a la realidad italiana, que data, más o menos, de los años 90, cuando se da la muerte de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, jueces antimafia. ¿Por qué menciono eso? Porque también en mi experiencia me ha tocado conocer algunos casos vinculados. Me acuerdo de una situación como un coliseo, un lugar donde se iba a desarrollar competencias deportivas y donde, de acuerdo a las bases que eran construidas, me refiero a la edificación, las bases eran menores, no tenían la extensión que eran propiamente exigidos para este tipo de infraestructuras, que dio lugar a que cuando se iniciaron los procesos se paralizó esa obra. Y quien puede visitar posiblemente la región Ancash va a encontrar que esa obra está en ruinas, pues no se hizo más, el dinero que se pagó se perdió, los funcionarios públicos, muchos se dieron a la fuga, otros fueron detenidos, y así. O si no, casos de establecimientos de salud que no cuentan con las condiciones necesarias. Creo que no hace más de un año, o con cuestión de la pandemia, hemos sido testigos a partir de los medios de comunicación, un caso anecdótico y también cuestionable, donde una cama no podía entrar a una de las habitaciones donde tenían que ser atendidos los pacientes. Eso es corrupción, eso es cuestionable. Y peor aún en otros ámbitos donde los presupuestos económicos, los presupuestos en todo caso para la ejecución de determinadas obras son millonarios, ¿no? Sobre todo yo me refiero siempre en cada gobierno que he podido detectar dentro de mi trabajo judicial por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Con la construcción de pistas, sobre todo, hay un alto presupuesto y sobre todo donde empresas transnacionales, y como en este caso Odebrecht, como podemos conocer a partir de la sentencia de colaboración eficaz, compromete hechos de trascendencia por delitos funcionariales, como caso de colusión, en diversas regiones del Perú.
uno de los casos del cual ya está siendo procesado, presidente regional, expresidente regional de Cusco, hay de Arequipa y así. Una diversificación de gobiernos regionales y por qué no manifestarlo desde los más altos niveles, incluso presidenciales. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué debe entenderse por corrupción? Bueno, acá he pretendido tratar de presentar algunos alcances acerca del origen griego, latino, pero que finalmente, aquí es un poco importante, ¿no? El caso en el origen latino, el verbo rompere, que significa arrancar, aplastar, arruinar, y de corrompere, que en su caso es la idea, o sea, susceptible de echarse a perder sin que la idea de quebrar o romper físicamente esté involucrada. E incluso, como tiene un alcance religioso, se manifestó que le han arrancado físicamente el alma. Bueno, siguiente diapositiva. En concreto, la corrupción, una diapositiva antes, por favor, ¿aparece? Creo que no está, no la acompañé. Bueno, por favor, no varíen. En todo caso, para Manuel Villoria Mendieta, en su obra Combatir la corrupción, que fue publicada en Barcelona, en editorial Geriza, en marzo del 2019, hace una importante mención, indica, y esto lo vamos a identificar en cada delito, o si no, les pido a los participantes que independientemente del delito del cual hago mención, que es el cohecho, ustedes lean los demás delitos que se encuentran en el catálogo del Código Penal. ¿Y qué se indica? En todos se da dentro del ejercicio del abuso del poder, por parte de los servidores, quienes tienen competencias asignadas, o por parte de los funcionarios públicos. Cuando se realiza, o sea, cuando desarrolla actos para beneficio privado, este autor indica extraposicional, sea directo, indirecto, presente, futuro, con incumplimiento de normas legales, normas éticas que rigen un buen comportamiento de los agentes o los funcionarios públicos, en el caso del Perú, o sencillamente cuando su actuación pone un interés privado sobre el interés de la comunidad. El tema de la corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional, indica que, así de sencillo, es el abuso del poder encomendado para el beneficio en particular. Y Alfonso Quirós, un importante autor, me refiero con relación a lo que es historia de la corrupción en el Perú, indica algo que es cierto y que posiblemente lo vamos a tener más adelante como una información que nos brindan las autoridades públicas, que es una actividad clandestina. Por eso que este elemento de clandestinidad no es fácil de probanza. Y aquí soy bastante crítico, incluso con los colegas con quienes nos corresponde, o tenemos esta facultad de administrar la justicia, donde desarrollo una diferenciación. No es lo mismo procesar y sentenciar, por ejemplo, delitos como robo, hurto, usurpación, lesiones, homicidio, y me puedo pasar con todo el catálogo del Código Penal frente a los delitos funcionariales. Porque en los primeros, por lo general, hay elementos directos, mientras que en los delitos de corrupción, no, porque toda actividad es clandestina. Entonces, ¿cómo se determina? De acuerdo a la jurisprudencia emitida desde la Corte Suprema y los diferentes niveles del Poder Judicial, tiene que ser una cuestión de inferencias que van atando elemento con elemento con elemento hasta poder alcanzar una convicción y poder destruir la presunción de inocencia. No hay otro modo, no hay otra forma. Otro ejemplo que puedo dar para que se pueda entender las complicaciones en el caso Lavallato o en el caso que compromete alta criminalidad, bueno, sobre todo, y hablo esto teniendo en cuenta de que hay una sentencia condenatoria, es en las medidas de coerción.
Porque mientras que en el caso de tráfico ilícito de drogas, a modo de ejemplo, que es un delito con repercusión cuestionable, se va a encontrar que por lo general la persona que traslada la droga lo traslada en un vehículo, no necesariamente desarrolla esa actividad de trasladar una carga de droga. Se le encuentra un día de trabajo cuando señala que no tiene otro tipo de actividad, lejos de la familia, del cual le resta lo que es el arraigo familiar. Es una persona que no posee muchos bienes, el arraigo de posesión, sumado a la cuestión, cuestionable o no, pero sumado a la cuestión de que hay una gravedad de la pena, una magnitud del daño causado, una pertenencia a una organización criminal, pues va a ser mucho más fácil en cuanto a niveles, hablando técnica y procesalmente, que se puede dictar una prisión preventiva. Ahora pregunto, ¿y si nos encontramos con una persona con poder adquisitivo, aquellos que puedan tener, me refiero, un dominio económico acerca de bienes, inmuebles, y sobre todo esté ejerciendo la función pública? Mi pregunta es, ¿pasará lo mismo? ¿Acaso es tan simple poderse dictar una medida de coerción? No, es mucho más complicado. Y por experiencia, por experticia, en los casos de corrupción, muy difícilmente encontramos el peligro de fuga. Eso, si es que en los últimos eventos que se han dado a conocer a través de Justicia TV, que es un programa que permite publicitar la actividad procesal, se desarrolla por el peligro de obstaculización. Entonces, en el caso de este autor, Alfonso Quirós, manifiesta que no es algo esporádico, es un elemento sistémico que se enraiza en las estructuras centrales de un Estado. Es el uso del poder político burocrático por parte de los funcionarios coludidos con intereses privados para obtener ventajas económicas, ¿por qué no indicarlo? Ventajas políticas, ventajas académicas, contrarias al desarrollo de las metas sociales. Y es más, cuando uno encuentra, en todo caso, intento encontrar este elemento basado en lo que es fenómeno, que le denomina también como un fenómeno delictivo, es un fenómeno nuevo, también coincide con las palabras de la misma doctora Nieves Sanz acerca del tipo de criminalidad, ¿no? Como fenómenos delictivos, el crimen organizado, fenómeno delictivo, la corrupción. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Hay una siguiente diapositiva? Aquí está lo que estaba exponiendo. Por favor, la anterior, ahí están los elementos que indicaba para conceptualizar la corrupción. Posición de poder en la organización. 2, abuso del poder. 3, este abuso tiene como fin un beneficio privado y el beneficio es directo o indirecto. Siguiente diapositiva. Aquí está lo que expuse acerca de cuáles son los elementos principales que se encuentran para poder definir la corrupción. Siguiente elemento. Siguiente diapositiva. Este es alguno de los extractos y, por qué no, también tomas fotográficas que he podido obtener de este texto, Historia de la corrupción en el Perú. Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós Norris. O, si lo digo en otras palabras, la importancia histórica de la corrupción en el Perú, para poder proyectarnos a entender ante futuros sucesos cuando nos encontramos ante este fenómeno delictivo, que es la corrupción, y que enfoca principalmente en manipulaciones corruptas en el poder y de la justicia, que tiene larga historia, y como menciona este autor, esto no es novedoso, esto se da en todas las culturas, que en el caso del Perú fue tan descontrolado durante la década del 90 que llegó a niveles alarmantes de la sombra de un poder presidencial abusivo, y por qué no indicarlo, que se extendió a las instituciones democráticas, las erosionó. En la primera imagen, así como pueden observarlo de la mano izquierda, pueden notar acerca de la presencia por parte del jefe del Servicio Nacional de Inteligencia del SIM, Vladimir Montesinos, durante la presidencia de Alberto Fujimori, contando los fajos de dinero que estaban destinados como soborno o hecho a los dueños de los medios de comunicación frente a 2 testigos. Y en el siguiente, también una entrevista televisiva que se dio a Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori en la infame salida del SIM. Siguiente diapositiva. Entonces, en este breve repaso de la corrupción, como lo indico en la diapositiva,
Hay tres elementos que no puede perderse de vista cuando se va a entender bajo una sociología de la corrupción por parte del autor Alfonso Quirós Norris. Primero, la corrupción en el Perú en la década del 91 al 2000 llegó a ser sistémica. La corrupción no puede entenderse como un acto aislado, es una cuestión de control de los diversos poderes del Estado, como se pudo tener en claro. Entonces, un elemento para poder identificar la corrupción es cuando exista hegemonía de poderes. Hay un principio del check and balance, la fórmula de pesos y contrapesos. Los poderes del Estado, así como puedo extender mis manos, tienen que estar sobre una mesa y tiene que haber un equilibrio. Pero cuando un poder tiene hegemonía sobre otro y tiene un trato con otros poderes para así avasallar a otros, en definitiva, tenemos uno de los ingredientes que nos permiten identificar que estamos ante supuestos de corrupción, de carácter sistémico, control de poderes. Dos, los espacios organizativos, o sea, las instituciones son instrumentalizadas. Tenemos casos, por ejemplo, que se procesan de supuestos donde se han interesado en que determinadas candidatos, determinadas candidatas y candidatos puedan ocupar poderes en los más altos escalones y de ese modo no solamente controlar, sino además copar las instituciones públicas. Por último, los involucrados llegaron a construir una red de corrupción. Con eso hablaba de que la corrupción no puede ser un elemento aislado, es un elemento como una telaraña que crece y como tal, para mantener esa hegemonía, tiene que tener control sobre otros poderes y para eso se requiere instrumentalizarlos. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando he hecho la siguiente diapositiva, ¿podrían variarla, por favor? Aquí está. La tolerancia a la corrupción. Hay que efectuarnos pues una pregunta también para poder entender o tener en claro el contexto de cómo entendemos la corrupción. Se indica que en el año 1990, en la década del 90, se ha superado todos los demás gobiernos en cuanto a la corrupción. Habría que evaluarlo con los gobiernos posteriores. Por supuesto, me voy a reservar de poder brindar alcances más específicos debido a que en su gran mayoría, o por no decir casi todos, los presidentes se encuentran siendo procesados también por parte de mi juzgado y los diversos niveles en cuanto a sus ministros. Pero sí vale entender que la corrupción se generaliza. Y vamos a notar aquí de que hay una cuestión de aceptación intrínseca a este sistema institucional cuando se ve, por supuesto, sustentado por normas informales, gobierno autoritario, impunidad judicial y la falta de transparencia. Todo funcionario público se debe a la sociedad que lo ha elegido y como tal tienen que ser claros en cuanto a la rendición de sus cuentas dentro de su gestión y dentro de su cuestión patrimonial. Si no, tenemos otro elemento que nos permite tener una idea justamente que por esa falta de transparencia y esa impunidad judicial y esa falta de información de sustento de la presente corrupción. Observemos que en el año 2015, esta fue una publicación que se desarrolló en el diario El Comercio. Esos son los niveles de cómo la sociedad se normaliza con la corrupción. Un 6% es tolerable a la corrupción, es altamente tolerable a la corrupción. Una tolerancia media, pero finalmente que sigue siendo corrupción, es un 72%. Y si sumamos, tenemos a un 78% que tolera la corrupción. Y también hay un rechazo definitivo. Pero ¿cuáles son las materias que se analizó en esa oportunidad? A ver, que tolera la corrupción, que un funcionario público favorezca a parientes y amigos. Cuando un funcionario público favorece a parientes y amigos, es tomado con normalidad. Y hay un alto nivel de corrupción. Si en la suma no me falla, hay un promedio del 74%. Dar un obsequio de dinero para agilizar un trámite público, eso es delito. No obstante, está normalizado. Para pagar propina para que le perdonen una multa. Llenar documentos con datos falsos o fraguados por conveniencia.
y robar servicios públicos. Todos esos aspectos, estamos hablando en una sociedad que se tornaba por el año, en la década del 2015, era aceptado. Ahora vamos a ver a qué nivel puede alcanzar la preocupación a partir de lo que se presente. La siguiente diapositiva, por favor. En este caso, ahora, en septiembre del 2022 se ha dado la 12ª encuesta nacional sobre la percepción de la corrupción de Proética encargada a Ipsos. Y lo que resulta es que hay un 68% que es tolerable frente a este flagelo. Es decir, si es que en el 2015, y lo tengo en los apuntes, hablábamos de un promedio de que el 6% era tolerable, ahora subió. Altamente tolerable la corrupción, ahora es un 13%. Es decir, conforme pasen los años, se normaliza la corrupción. El entendimiento por parte de la sociedad que es una cuestión común. Y, en su caso, la sumatoria, que es un 68%, acepta la corrupción frente a los actos que he mencionado. Por favor, la siguiente diapositiva. Estos son los costos, y no quiero desprenderme de esta bibliografía que es relevante 100%, y nos ayudó mucho el sistema nacional también en ese entonces, para tener alcance sobre lo que es la historia de la corrupción o la importancia de conocer estos elementos para proyección. La importancia histórica de la corrupción. Y se tiene que, como este es parte también de su texto, donde hay información que provee tanto del Congreso a través de la Comisión Investigadora, del informe final en el 2003, también la Manuel Dahmer, la República, el Comercio, el Correo, aunque va a ser cuestionado posiblemente también por lo que se ve a los medios de comunicación, pero vamos a tener una referencia. Y se habla de un promedio de 14 millones entre el año 90 a 1999. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego, en el CNM español, esto que conforme le he indicado data del 12 de mayo del 2017, se hizo un informe por la Defensoría del Pueblo y un promedio de 12.000 millones por cada año considera que se afecta con la corrupción. Eso le cuesta al Estado. Ahora, de acuerdo al informe, de acuerdo a la Contraloría General de la República, en el 2021, o sea, estamos hablando durante la pandemia, los actos de corrupción en conducta funcional en la administración pública han ocasionado un perjuicio que supera los 24.000 millones, es decir, un promedio del 13.6% del presupuesto nacional. Si lo queremos entender a modo de ejemplo, se pueden construir, y todavía da para más la afectación de la corrupción, hasta 2 carreteras centrales. Ahora, recuerden el elemento clandestinidad que le mencioné por la corrupción. Es por eso que la Contraloría hace una mención específica y señala que el perjuicio económico no puede ser exacto, porque los actos se desarrollan de manera subrepticia, de manera escondida. Pero sí es posible, con algunos datos que cuentan, poder establecer que al 2021 esto supera los 24.000 millones. Evidentemente, preocupa. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, poco a poco voy ingresando ya a temas más concretos acerca de lo que es la corrupción para ingresar de lleno a lo que es el cuello. La pregunta es, ¿puede conceptualizarse a la corrupción como una violación a los derechos humanos? Importante. Acá hay 2 ejemplos donde intento brindar una respuesta si es que se da una afectación con los actos de corrupción. El primero de ellos es el caso de una estudiante que paga un soborno porque el docente le exige que pague para así aprobarlo. Entonces, hay una afectación a su consentimiento, hay una cuestión de afectación, digamos, afecta en cuanto a la persona y tiene que pagar, es coaccionado. Pero ¿sobre qué servicios se está tratando? Pues educación. Y en el segundo caso, que es lo más frecuente en el Perú a partir de las megaobras que hemos conocido durante estos últimos años,
con distintos gobiernos, ¿qué se tiene? Se tiene que cuando se pierde, en este caso, el sector más susceptible de corrupción, pues son las licitaciones en el sector público, las licitaciones públicas, y si hablamos incluso hasta de carreteras, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿A quiénes son afectados cuando se direcciona para beneficiar en favor de un particular quien ha pagado una coima? Tengo casos muy clarísimos que han presentado y están judicializados. Pues no solamente a los competidores, sino a los usuarios de cada sector. Si es salud, pues si es de salud, es ese sector. Igual con la educación. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es más claro. Pero el tratamiento no solamente va a venir por los bienes jurídicos que se encuentran regulados en la Constitución política, sino también por los instrumentos internacionales. Recordamos juntos, porque todos estudiamos, todos somos apasionados por esto, pero recordemos juntos que el tema de los derechos fundamentales no solo son aquellos que están reconocidos en la Constitución, sino aquellos que provienen de la cuarta disposición final y transitoria, y también por el artículo 3, que es un texto abierto, numerus apertus, en cuanto a los derechos que se pueden recepcionar a partir de los instrumentos internacionales, convenciones, tratados, entre otros. ¿Y qué se tiene? Si afecta el derecho, en el caso de la corrupción en el sector salud, afecta a cada persona, porque no va a recibir un servicio de calidad. Afecta artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el sector educativo, la educación, artículo 13 también del mismo Pacto Internacional. Otros derechos clásicos liberales, recordar que también esto se da pues, dentro del sistema de la Federación de Derechos Humanos, primera generación de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, de solidaridad y así. Pero no quiero ingresar en ese ámbito, sino propiamente este tema. A ver, en el caso de un prisionero a tener condiciones básicas humanas de detención, artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, pues se les cobra dinero para que puedan tenerse mejores condiciones. E incluso en el caso del tráfico humano, cuando los policías, en este caso, en este ejemplo, se hacían de la vista gorda para evitar la aprehensión y, ¿por qué no?, la custodia o buen recaudo de las personas que eran trasladadas en una frontera. E igual la corrupción en la administración pública, un juicio sin demora. El derecho laboral a organizarse, en el primero, el artículo 14, en el segundo, artículo 22, todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿es posible hablar de violaciones de derechos humanos? De acuerdo a lo que he encontrado, o sea, los alcances que se tiene, indica que es más técnico hablar de impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos, o efecto grave o devastador de la corrupción en el disfrute de estos derechos. Ahora, hice una pregunta al iniciar, ¿y alcanza los derechos humanos cuando se afecta por corrupción, por soborno, por cohecho, por una licitación pública, por una colusión, por una negociación incompatible, por un peculado? De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica del Estado de África Occidental, me pareció importante esto y lo resalto, indica que hay un impacto negativo sobre el derecho humano a una educación en calidad, como lo garantiza el artículo 17 de la Carta Magna o Carta Africana de Derechos Humanos. Pero considero que la corrupción, en primer asunto a tratar, es en materia penal, la limitación del derecho penal, pero no internacional. Y esto es incompatible con lo que he expuesto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué? Porque la corrupción no solamente afecta a los valores fundamentales de la Constitución, como lo menciono, sino afecta también los derechos humanos que son reconocidos por instrumentos supranacionales. Y aquí indiqué, en el 2012, la Corte Suprema señala que la corrupción socava los derechos humanos violándolas indirectamente y que la corrupción sistemática es una violación de derechos humanos en sí misma. Siguiente diapositiva. En cuanto en Google Trend, si ustedes, a ver, y esto sí lo planteo como una cuestión de que cualquiera de nosotros, cualquiera, en este caso yo que me dirijo a ustedes, o ustedes en calidad de estudiantes o profesionales, hagan una búsqueda en Google Trend, donde son temas estadísticas, de información, y les pediría que puedan ubicar la palabra delito.
en el mundo, no en la región, en el mundo, no local, en el mundo. Y se van a dar con la sorpresa que lo más buscado con relación al delito es en el Perú, con Guatemala, que le sigue, Ecuador, México y Bolivia. Bueno, ahora, en el 2023, que hice una búsqueda antes de presentar estas diapositivas, se tiene que el Perú sigue encabezando. Y Puerto Rico, bueno, lo que no se encontraba dentro de los primeros 5 puestos, ha ascendido. Y bueno, nos encontramos 3 a Guatemala, a Bolivia, bueno, hay a Paraguay que no estaba en esa posición. Importante, ¿no? Cuando se busca a nivel mundial, sean en Sudamérica, en América del Norte, en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, el país que lidera cuando se habla de delito es el Perú. Siguiente diapositiva. Ahora he buscado por el término que vamos a trabajar, cohecho, o que estoy trabajando, cohecho. Y el país que lidera, porque he hecho una unificación, es Perú. Siguiéndolo México, Ecuador, Colombia, Honduras, España, Chile, Cuba y Uruguay. O sea, el Perú sigue ocupando, dentro de Google, el aparato gigante de búsqueda, el primer puesto, no solamente en delito, sino en cohecho. Y tal vez pienso, con imprecisión, de que esto se deba a los graves casos de corrupción, que no solamente Alfonso Quirós lo menciona, en la década de los 90, sino también a partir de las empresas transnacionales que han tenido lugar en las diferentes obras de envergadura en el Perú. Por eso que en una cuestión práctica, y por qué no indicarlo, de cumplimiento de los derechos supranacionales y el respeto a la convención, porque el Perú no es una isla, el Perú no está aislado, no es un espacio cerrado, no es un compartimento estanco. En unos casos de prescripción, pues utilicé lo que era la Convención de Palermo, porque estamos vinculados a ella. Siguiente diapositiva, por favor. El cohecho es eso, soborno, coima, y consiste en la compra-venta de la función pública, como lo he mencionado, y está previsto en nuestro Código Penal. Hay 2 gráficos que me van a permitir entender el cohecho. Sé que muchos de ustedes ya deben haber repasado esto en lo que es las clases propias de la cátedra en esa importante Casa Superior de Estudios. No obstante, es parte de lo que tengo que desarrollar. Por favor, el siguiente diapositiva. Tenemos el cohecho pasivo propio, el cohecho pasivo impropio, el cohecho pasivo específico, el cohecho activo genérico, el cohecho activo internacional, el cohecho activo específico. ¿En qué consiste? A ver, estos van a ser claves. El cohecho pasivo propio. El cohecho pasivo propio y impropio lo comete un servidor o un funcionario público. No hay más discusión sobre eso. El cohecho pasivo propio es violar las funciones, actuar contrario a las exigencias de ley o a las funciones establecidas. Mientras que el impropio no. Digamos que es una cuestión de, vamos a ver algunos ejemplos, de que él cumple con su función, no obstante, el Estado le paga al funcionario del servidor y no tiene por qué recibir ni beneficio ni dinero alguno por parte de un particular. Mientras que en el cohecho activo tiene una mecánica en donde se trata de un particular. Típicos ejemplos y procesados y con sentencia. El particular que le entrega el dinero al efectivo policial, el particular que le entrega el dinero al fiscal, el particular que le entrega el dinero al juez. Entonces, se tiene también, bajo el principio de legalidad, una taxatividad de poder entender el delito de cohecho según a la persona que se dirija. A los funcionarios, quien puede solicitar, recibir, o en el caso de los aceptar, recibir o solicitar, o en el caso de los particulares, bajo un cohecho activo. Ese es cambia el nombre. Que pueden ofrecer, dar o prometer. Siguiente diapositiva, por favor. Y en cuanto a lo específico, solamente se da en supuestos donde ya no es tan genérico. Así su nombre mismo lo indica. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de efectivos policiales, que hay una regulación específica, o en el caso de jueces, fiscales, árbitros, como lo encontramos aquí. Gracias por retroceder. Magistrados, árbitros, entre otros.
Hay un caso que se presentó vía una excepción de improcedencia de acción donde se manifestó que un secretario arbitral no era susceptible de calzar en un cohecho activo específico, y no le falta razón. Al menos la jurisprudencia en ese sentido se ha sustentado de que quien comete pues es el árbitro. Pero también hay una regulación por conexión que establece que también los servidores y que están vinculados a la actividad arbitral sí pueden responder por ello. Puede ser discutible, pero al menos es lo que se ha desestimado esa excepción de procedencia de acción. Seguimos, por favor, siguiente diapositiva. Casos de las jurisprudenciales. Esto es importante, son temas, ejemplos muy sencillos que permiten entender. En el caso de que una madre o padre de familia le entregue una canasta navideña a un profesor donde estudia a su hijo a cambio de que le favorezca, pues aquí es el particular quien se interesa. Es el particular quien hace una entrega. Pues tenemos un cohecho activo. O X, un particular, nuevamente le entrega 500 soles a un funcionario público encargado de realizar el procedimiento de aprobación de licencias para conducir. Pues esta persona no se presenta a rendir su examen, esta persona no hace pues el examen de manejo en el Turing para que pueda aprobar, pero le entrega dinero para que lo apruebe, para que así pueda obtener incluso hasta velozmente. Entonces, es un particular que se basa en un funcionario público, cohecho activo. Ahora lo contrario, cuando se acepta, se recibe o se solicita, es decir, la consumación basta con la mera solicitud. X es un funcionario público que recibe un regalo a cambio de que no coloque una multa. Es decir, recibe, acepta, o el mismo funcionario puede recibe o acepta, o puede solicitar. Solicito que me hagan entrega tal. Ya está consumado el delito. Tenemos a un cohecho pasivo. Y en el caso de Y, este es más curioso porque se da en un supuesto donde recibe donativos, pero él actúa conforme a sus funciones. Acá hay una cuestión de gratuidad. Principio de gratuidad. No puede recibir dinero porque para eso el Estado ya le paga. Siguiente diapositiva. Cuando me referí en el título de la ponencia acerca de este delito de cohecho y en la criminalidad organizada o la criminalidad transnacional, es porque está referido a las empresas que tienen ese alcance. Podemos leer sobre particular, donde se encuentra justamente personas de poder que dirigen, son los que dirigen la política de un Estado y están vinculados a investigaciones por corrupción. Francisco Durán, por ejemplo, en el caso Odebrecht, es muy interesante cuando escribe, sobre todo desde el año 1800, cómo se forma esta empresa y cómo alcanza, como lo manifestaba la profesora de la Universidad de Salamanca, Nieves Sanz, que se ha diseminado o ha alcanzado extensiones no solamente en Sudamérica o Norteamérica, sino a África y a Asia. Es una empresa grande. Ahora, con esto que menciono, que como hay una sentencia aprobada de colaboración eficaz, definitivamente acepta responsabilidad, pero acá hay una vinculación pues con personas de un perfil alto o de alto poder. Podemos ver casos grandes, como se ha presentado en la parte superior en las imágenes, como casos menores. No obstante, siendo personajes aforados o no aforados, cuando tienen que dictarse medidas de coerción, como hemos notado también, pueden estar muchos de ellos limitados a su derecho a libertad ambulatoria o con sentencias condenatorias más adelante. Continuamos, por favor. Según el RAI, cuando se habla de qué es lo que entiendo por regalo, dádiva. Dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre, o que da a alguien sin recibir nada a cambio. Algo que muestra de afecto, consideración o por otro motivo. Y dádiva es una cosa que se da gratuitamente, acción de darnos. En ambos casos, es la entrega pues, de algo que sea por costumbre o no, pueda resultar agradable a la persona que lo recepciona. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos un caso, en el caso del Tribunal Supremo Español, en este expediente 223-2013, el 23 de abril, donde hizo una mención muy clara. O sea, aquí indica, aún sea por un solo céntimo, resulta cuestionable, ¿no? Por regalo, aquel objeto de valor material más o menos grande, pero suficientemente para descartar toda idea de afección.
Independientemente del valor económico del regalo, lo fundamental es que las circunstancias, como lo he resaltado, hagan desechar toda idea de afecto, inclinación o apego si éstas fueran descartables. Cualquiera sea el valor de las cosas siempre que tuviera. Bastaría que fuera aplicable la máxima que es el justicia ofende, etiam uno numo, aún sea por un solo céntimo. Siguiente diapositiva. Planteamiento. Debo manifestar que previo a la exposición se me hizo un comentario acerca de poder tratar cómo se trataban estos casos vinculados a corrupción a los ciudadanos. Manifesté que lejos de tener una postura que por supuesto es crítica de una cuestión de trato como derecho penal del enemigo, me sustentaba sobre un componente psicológico que no es propio pues, del ámbito del derecho, específicamente en estos casos, pero me pareció importante de esta psicóloga de Harvard, Helen Langer, cuando manifiesta esta pregunta, ¿no? ¿Quién gana más? ¿El que da o el que recibe un regalo o dádiva? La respuesta en este caso es el que da. ¿Por qué? Porque tiene una proyección abundante en el futuro de hacerse con licitaciones o algún tipo de beneficios a partir del acto que pueda desarrollar o emitir el funcionario público. Siguiente diapositiva, por favor. La jurisprudencia, y aquí también es otro tema de discusión, en el Tribunal Supremo, de fecha 7 de abril de 1981, acepta como dádiva la invitación de un preso a un funcionario público, de un funcionario de prisiones, a tomar unas copas y pasar la noche en compañía de unas mujeres. Es decir, la dádiva, o mejor dicho, hay un concepto indeterminado de lo que puede ser dádiva. Porque si quisiéramos centrarnos y limitarnos, indicaríamos de que solamente serían cuestiones patrimoniales, o beneficiosas, o académicas, o beneficiosas, sobre todo, patrimoniales, porque no quiero ir a más, patrimoniales. Pero en este caso también considero, y basado en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es todo aquello que produzca un daño y perjuicio patrimonial, y esto también puede alcanzar incluso a lo que son los favores sexuales, favores políticos o favores académicos. Siguiente diapositiva. La conducta sancionada, este es un libro de Iván Montoya Vivanco, profesor de la Universidad Católica del Perú, es bastante claro. En el caso del cohecho pasivo, es aceptar, como manifesté, recibir o solicitar y condicionar un beneficio, promesa o favor. Y en el caso de cohecho activo, como manifesté, es un particular que ofrece, da o promete, ¿es cierto? Y el acto de ofrecer conlleva una sugerencia, oferta, preposición de beneficio al funcionario público. En cualquiera de estos casos es cohecho. Solo dependerá de quién lo inicie. Si es el funcionario que acepta, recibe o solicita, cohecho pasivo. Si es contrario a sus funciones, propio. Si es dentro de sus funciones pero recibe como agradecimiento, impropio. Si es un particular, cohecho activo. Genérico. Siguiente. El bien jurídico protegido va a ser importante porque esto se va a diferenciar si hablamos de un cohecho pasivo, por ejemplo, y el funcionario realiza o omite un acto en violación de sus obligaciones, el bien jurídico va a ser pues la imparcialidad. No quiero acoger el ejemplo, o sea, no quiero extenderme por el tema de la colusión, pero es algo muy parecido. Porque en una colusión, que no es mi tema, pero una colusión, podría contratarse por parte de la autoridad, me refiero a una alcaldesa, por ejemplo, a su mejor amiga, quien hace la mejor obra. Le cuesta menos a la municipalidad. Pero ¿cuál es el bien jurídico protegido en este caso? El bien es la imparcialidad. Y en este caso también es similar. Es la imparcialidad. Y en el caso del impropio, es decir, cuando no actúa contrario a sus funciones, es la gratuidad. Siguiente diapositiva. Con esto ya culmino. Esto es puntual. Me permito diferenciar el comportamiento por parte de los sujetos procesales en un proceso penal donde van a llegar todos estos casos.
Y puntualizo, los jueces no están a cargo de la investigación, es el Ministerio Público. Y por lo tanto, las medidas de coerción no pueden ser de oficios. Tienen que ser solicitadas por el Ministerio Público, sea la detención preliminar, sea el allanamiento, sea la incautación para fines de poder recabar todo documento que resulte importante en este tipo de delitos. Y hace poco hemos tenido un caso que nos ha llamado también la atención a nivel nacional, donde se han constituido, por supuesto, actos de corrupción como negociación incompatible en una de las importantes entidades del Estado para poder recabar los contratos, currículum y otros vinculados a la contratación de estos terceros que se encargaban, pues, de acuerdo a su ROF y su MOF, actos que estaban vinculados, sobre todo para el tema de armar carpetas, incluso hasta proyectos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Los jueces tienen que garantizar la igualdad de armas. Los jueces no son bojas de la ley y los jueces actúan con imparcialidad. Por favor, la última diapositiva y culmino, porque sé que estoy en la hora. Esta es una metáfora de Giovanni Falcone respecto al crimen organizado y la corrupción. Y quiero compartirlo con ustedes. El término infiltración se identifica más como un término de carácter físico o médico, si revisamos. Y se refiere a la acción de introducir o infiltrar una sustancia líquida en tejidos de un cuerpo humano o en un objeto sólido. Y tiene por lo general alcance de ser utilizado en el ámbito militar, policial o político. Ahora quisiera asociar este término de infiltración en un Estado constitucional de derecho y lo equiparo con un edificio. Quiero equiparar el Estado constitucional de derecho con un edificio, donde hablamos de una sociedad jurídicamente organizada. Los compartimientos habitacionales vendrían a ser las diferentes familias que forman la sociedad, donde se van a tomar decisiones para su crecimiento, para su mejoramiento de este edificio. Y decisiones que tienen que ver, por ejemplo, como una carta de navegación, como decía Carlos Santiago Nivo, ¿no? Incluso con su misma constitución política. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la corrupción se infiltra en las bases, va a producir daños estructurales, inicialmente a la seguridad, hasta destruir, extinguir a un Estado. Y eso va a tener impacto en los derechos humanos. Esto, a su vez, quiero complementarlo con los lineamientos de una construcción en cadena de Ronald Dworkin o de Carlos Santiago Nino, cuando él hablaba de la Constitución Catedral, ¿no? Él manifestaba de que tanto la construcción de la Catedral de Estrasburgo o de la Sagrada Familia de Barcelona no interesaba, en el caso de los arquitectos, el tipo de estilo, el hecho de que se continúe. Pero en el caso de la corrupción, cuando se infiltra en las bases y destruye al edificio, destruye al Estado. Y toda construcción posterior de derechos fundamentales o derechos humanos o derechos supranacionales, pues tiene como una respuesta su quebrantamiento. Es por eso que las nuevas generaciones que vienen a ser los estudiantes de esta importante casa de estudios tienen que estar activos y van a ser los que próximamente van a asumir los cargos públicos en diferentes niveles y deben tener en cuenta estos alcances que nos deja la corrupción y sobre todo bibliografía que nos permita identificarlo. Con esto he concluido, agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, me quedo en manos del presentador de esta ponencia o de este curso, este evento. Agradecemos la participación del doctor Jorge Chávez Tamariz y extendemos los saludos de parte del señor decano de facultad, doctor Baudelio Ezequiel Chávarri Correa, y esperamos tenerlo en próximas actividades. Muchas gracias, doctor Jorge Chávez Tamariz. Muchas gracias con todos.